Muy buenos días. Permítanme presentarme, soy Eduardo Vega, profesor de la Facultad de Economía, secretario general también de la misma entidad, y tengo el honor de moderar la primera mesa después de haber escuchado no solo las palabras de inauguración, sino la conferencia magistral que ha antecedido a esta, en donde el licenciado Francisco Guillén Martín nos presentará su trabajo, La matriz de insumo producto y el sistema de cuentas nacionales de México, producida por el INEGI. A este trabajo escucharemos los comentarios que haga el profesor de la Facultad de Economía, Martín Puchet Anyul, y igual que Pablo se permitió abreviar lo más posible las referencias curriculares de nuestros invitados y participantes en este taller importante, yo haré lo mismo. Francisco, no podré decir todo lo que me pasa en la nota con el único propósito de dar más tiempo a la presentación y a la discusión, pero evidentemente Francisco Guillén Martín, funcionario del INEGI, estudió licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó igualmente estudios de posgrado sobre contabilidad nacional y matriz insumo producto en entidades académicas de Estados Unidos. Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector público a lo largo de los más recientes 30 años, centralmente en el INEGI, y ha sido promotor, iniciador y coordinador de diferentes proyectos estadísticos y contables de esa institución. Refiero solo algunos. Ha sido justamente promotor y coordinador desde su inicio del importante proyecto denominado Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, que junto con asesoría internacional metodológica de Naciones Unidas, INEGI en México fue pionero para la producción de estas estadísticas nacionales tan importantes que vinculan la economía con el medio ambiente. De agosto del 98 al año 2002, Francisco fue director de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios en el INEGI, y actualmente, desde abril del 2012, es el director general adjunto de Cuentas Nacionales de la misma institución nacional sobre estadística y geografía en nuestro país. Bajo su responsabilidad tiene todo el sistema de cuentas nacionales en su conjunto. Aprovecho, antes de ceder la palabra a Francisco, dar algunas referencias también curriculares de nuestro comentarista, profesor Martín Puchet Anyul, de la Facultad de Economía de la UNAM. Nuestro querido profesor Puchet nació en Durazno, Uruguay, estudió allá en la Universidad de la República y también aquí en nuestro país diferentes estudios tanto de posgrado como de especialización y doctorado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Fue catedrático investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, del 1981 a 1990, y en la Facultad de Economía, reincorporándose a estas actividades en la UNAM, fue catedrático extraordinario, en la facultad, coordinando diferentes programas de enseñanza e investigación en matemáticas, métodos cuantitativos y análisis especializado en insumo producto para la facultad y otras entidades, tanto de México como de América Latina. Actualmente continúa sus investigaciones en temas de contabilidad nacional, insumo producto, dinámica económica, y ha participado en programas importantes de enseñanza de matemáticas para economistas, no solo en la UNAM, en Flaxo, en el CIDE, en la Universidad de la República del Uruguay y otras universidades. No refiero en ambos casos muchas otras actividades, y con el propósito de tener más información directa sobre nuestros ponentes y los comentarios,
le paso muy atentamente, le pido a Francisco, le paso la palabra para que inicie su presentación. Tenemos media hora para la presentación, otros 20, 25 minutos para los comentarios, quizá menos, si me permites, Martín, unos 20 minutos de comentarios para dar posibilidad a recibir unas 3 preguntas de parte de ustedes. Si tuviéramos un poquito de más de tiempo, pues atendemos más inquietudes de quienes están presentes. Francisco, por favor. Pues muchas gracias por esta invitación a este taller. Sin duda, yo creo que el insumo producto es uno de los instrumentos, como ya lo vimos incluso en la conferencia anterior, útil en el análisis de diferentes temas. Puede ser asociado a los hogares, puede ser asociado en términos del empleo, de otra serie de elementos. Y una de las grandes preguntas que en muchas ocasiones hemos tenido es: ¿y cómo se hace? ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos entendiendo como consumo? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Cómo se mide el consumo? ¿Por dónde podemos caminar en términos de lo que se produce? ¿Con qué se produce? Pero si yo lo pienso en este tipo de elementos básicos, la pregunta todavía va más allá. ¿Qué la nutre? Y este es básicamente uno de los propósitos que tengo cuando presento el insumo producto desde la óptica del sustento que pueda tener, el sustento estadístico. Y este es el propósito particularmente de mi charla. Y por otro lado, yo creo que también es importante retomar algunos puntos. Ya el doctor de Alba señalaba algunos elementos que estaban asociados a la gran historia que tenemos por el desarrollo de matrices de insumo producto decenales o a través de métodos de articulación, de métodos como el RAS para su actualización. Y aquí particularmente, bueno, pues algunos puntos que hay que sobresalir o que destacar están asociados en las características sobre algunas de las valoraciones que pueden tener el insumo producto, porque de ahí también depende de qué es lo que podamos estar observando y cuál es el significado de los elementos que podamos estar manejando en términos del análisis. En efecto, yo creo que las primeras matrices, incluidas las del Banco de México, las que hizo el propio instituto, se empezaron a manejar a precios productor, es decir, a precios de la fábrica, del valor de los bienes y servicios en las fábricas. Esto tiene una connotación muy particular, porque lo que resulta es que cuando vemos un insumo producto desde la óptica de la función de producción, pues ese producto en particular está valorado en las puertas de fábrica. Cuando se vende es cuando se empiezan a integrar otra serie de valoraciones que pueden estar asociadas a distintos elementos. Cómo juega el comercio, y en este caso estamos hablando de que se le tienen que adicionar estos bienes márgenes comerciales, o bien el transporte, cómo se transportan los bienes, y ahí viene un margen de transporte, a fin de que llegue o que se vea reflejado en las filas, pues el valor de comprador de cada uno de estos bienes y servicios. Hablar de esto de manera sencilla, pues realmente resulta en una adición de cosas. Sin embargo, desde la óptica estadística es muy complejo su medición para tratar de determinar por cada tipo de bien cuáles son los elementos del margen comercial que se tiene en cada producto, y pues las relaciones también en términos de los márgenes de valoración por la distribución de los mismos. Esto obviamente en la matriz de insumo producto, y ya desde el año del cambio, año base del sistema de cuentas nacionales a 1993, cambia. Y entonces ahora estamos hablando de una valoración distinta. Estamos hablando de que tanto el sistema, las cuentas nacionales del país, que tienen como punto de partida la matriz, los cuadros de oferta y utilización y las matrices de insumo producto, ahora se valoran a precios denominados básicos, es decir, al precio en el cual
al precio de fábrica se le eliminan en un momento dado impuestos de los productos para tener mayor nitidez sobre los elementos específicos del valor del producto, sin tomar en consideración este tipo de impuestos. Y esto a lo que nos lleva es que no solamente tenemos que hablar de una valoración por los márgenes, sino también una valoración de las características y tipos de impuesto. La tarea no es fácil, porque hay que distinguir en impuestos para los productos, por ejemplo, que son en un momento dado aquellos como el impuesto al valor agregado que se traslada al precio del comprador, o bien impuestos a la producción que forman parte de un costo específico para generar un bien en particular. Y esto da una vuelta o un giro en específico sobre esta cuestión. Hablar de la matriz de insumo-producto sin hablar de los lineamientos internacionales también es otro elemento que hay que tomar en consideración, porque esto va redundando particularmente en cambios incluso de orden estructural que puedan estarse reflejando en las matrices de insumo-producto. Y dado esta cuestión, me parece relevante hablar también sobre la importancia de lo que significa como el punto de referencia para la contabilidad nacional y la realización de los cambios de año base. En este aspecto, bueno, un esquema fundamental de las matrices de insumo-producto y de la contabilidad nacional es que se constituyen como un marco específico en el cual se ordena toda la información disponible en el país. Se trate de censos, encuestas o registros administrativos, porque a partir de ellos se empiezan a generar un conjunto de elementos o de variables que van más allá de lo que muchas veces nos podemos imaginar. En este sentido, estamos hablando de que se pueden hacer análisis hasta de más de 400 variables económicas y por otro lado forman parte del punto de referencia incluso de indicadores de frecuencia menor a un año. Y bueno, en esta óptica el insumo producto está más asociado a un esquema de el desarrollo de dos enfoques. Por un lado está la actividad económica, es decir, qué actividades tenemos en el país, qué es lo que se produce, con qué se produce, pero por otro lado también el para quién se produce, es decir, para los hogares o en un momento dado, si las producciones vienen del gobierno, pues es una producción que afecta el gasto, el consumo del gobierno, es decir, los destinos que se puedan tener o las exportaciones. Y esto se puede ver en un enfoque particularmente de actividades económicas. Como punto de referencia para la base 2008, se tiene que pensar básicamente cuando se construye también en una matriz de insumo-producto, en una revisión exhaustiva de toda la información del país, de toda la información económica. Y aquí, por ejemplo, hace un rato se hablaba particularmente de la asociación del consumo de los hogares con las mediciones en términos de los patrones que se puedan tener por edad. Pero cuando estamos viendo esta cuestión, realmente lo que está inserto dentro del insumo producto es el análisis muchas veces de los microdatos que están asociados a instrumentos, por ejemplo en este caso de las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares, que se complementan con otros métodos para obtener variables totales o mediciones totales de variables como el consumo. Esta es la importancia de manejar un insumo producto y un cambio de año base al mismo tiempo articulado al sistema de cuentas nacionales. Es decir, incorporar la gran cantidad de información para reflejar específicamente estos cambios estructurales, cuáles son los patrones de consumo, por dónde se están determinando los elementos de origen y destino de los bienes y servicios. Por otro lado, pues se busca mejorar coberturas en la información de tipo temporal, etcétera. Desde la óptica del circuito económico, es decir, desde la óptica de los sectores institucionales, de manera particular podemos estar hablando que el insumo producto absorbe, por un lado,
como un enfoque de orden institucional a los hogares. Ya se tocó algo en la conferencia anterior. Por otro lado está el gobierno, se incorporan a las empresas y también se incorpora al resto del mundo. No voy a tocar el flujo circular del ingreso porque si no me acabo mi tiempo. El proceso o metodología general. Para desarrollar este tipo de elementos o para llegar a una matriz insumo-producto, lo primero que armamos son cuadros de oferta y cuadros de utilización de los bienes y servicios. Estos, primero que nada, parten, dadas las características de la información, por lado los cuadros de oferta en el caso de México, y se observan actividades. Pero después hay que desglosar toda esta información para observar productos y ver los destinos y poder elaborar el destino de cada uno de los bienes en consumo en los hogares o en la inversión o en las exportaciones para cada uno de los bienes que se están manejando. Estamos hablando de que el trabajo, en términos generales, si yo tomara los datos del censo económico actual, estamos hablando de más de 30,000 productos que se empiezan a analizar, y esto significa una gran riqueza, incluso cuando se hacen una serie de estudios para analizar temas en particular. Y por otro lado, yo decía que la matriz insumo-producto se toma como punto de referencia también para desarrollar series de tiempo del sistema de cuentas nacionales. Las matrices se complementan, como todos sabemos, en coeficientes directos o indirectos. Uno de los elementos que quiero destacar es que actualmente, en términos de la aplicación de lineamientos internacionales, el sistema de cuentas nacionales y la matriz de insumo-producto, estamos en un proceso de transformación para incorporar los nuevos lineamientos del sistema de cuentas nacionales 2008, aprobado por el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario, etcétera. Y en el caso de México, bueno, pues existen ahorita apenas 3 países que el primero, Australia, ya pudo integrar estas nuevas recomendaciones en sus cuadros de oferta y utilización, y paulatinamente vienen desarrollando incorporaciones adicionales. En el caso de Estados Unidos, aún no lo publican, estaban señalando una fecha de publicación al 31 de julio del 2013, ya con estos nuevos lineamientos de orden internacional. Canadá ya publicó para sus principales agregados la implementación del sistema de cuentas nacionales, y si todo va bien, yo creo que el 20 de agosto del 2013 tendrán ustedes disponibles una matriz de insumo-producto que, a diferencia de otras, la última matriz de insumo-producto se publicó particularmente a nivel de subsectores, donde para estudios en particular podíamos abrir a 255 ramas de actividad económica, y en esta ocasión estamos presentando información, o vamos a publicar información, a más de 800 actividades para el análisis incluso de lo que se pudiera estar manejando. Esto ya con los últimos lineamientos del sistema de cuentas nacionales. Y hablando de lineamientos, yo creo que mucho se habla en términos generales sobre distintos temas. Uno es la globalización, otro es la inserción de los países en el mercado internacional, y de ahí surgen una serie de elementos que van pegados a los lineamientos de orden internacional sobre la contabilidad nacional, que se vienen desarrollando. Por ejemplo, Eurostat viene desarrollando un manual a petición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un manual sobre la producción global, es decir, cómo se tienen que medir transacciones que se ven representadas en el comercio exterior y que en un momento dado también repercuten en instrumentos como el insumo y producto o la contabilidad nacional. En este sentido, bueno, estamos generando un esfuerzo para obtener cuadros complementarios que permitan observar a través del cuadro de oferta y utilización las relaciones que tiene México con el resto del mundo, al menos en la parte de la producción manufacturera global, es decir, de las posibles cadenas que pueda tener la industria manufacturera
con el resto del mundo, midiendo el valor agregado de exportación y por supuesto el valor agregado o el PIB específico de este tipo de industrias. No solamente eso, está el grupo Los 20, donde existen una serie de recomendaciones desde el ámbito financiero. Y por supuesto, actualmente estamos estableciendo como clasificador el CIAN 2007, que es la última versión de clasificación industrial de América del Norte, y que bueno, ya se tocaba que es un clasificador pues que proviene de un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un punto relevante, en esta ocasión ya también estamos asociando a todo lo que pueda estar relacionado en términos de las fracciones arancelarias o pedimentos, es decir, las tasas arancelarias, al sistema de clasificación internacional de América del Norte, para que también los analistas dentro del enfoque del insumo producto puedan tener articulaciones particulares, amén de otras sugerencias que se realizan por consulta pública. Y en este sentido, bueno, además de los lineamientos internacionales, el punto de partida, que es la matriz insumo-producto, nos permite garantizar ahora series históricas de las cuentas nacionales a través de la homologación de todos los datos y de la información estadística, generando también incluso indicadores alternativos sobre el crecimiento y bueno, obviamente la columna vertebral de la contabilidad nacional parte de la elaboración de estas matrices de insumo-producto y que están articuladas al marco conceptual de las cuentas nacionales, permitiendo con ello abordar distintos elementos de las cuentas de bienes y servicios, cuentas, le llamamos satélite, pero son temas, son cuentas temáticas, el turismo, la ecología, el voluntariado, cómo se ve reflejado, el trabajo no remunerado, en fin. También se generan los indicadores de corto plazo, los cálculos regionales y los sectores institucionales. Es decir, la matriz insumo-producto asociado al cambio de año base no es nada más un instrumento que en un momento dado permite observar cambios estructurales y de ponderación. Revisa toda la infraestructura estadística del país para llegar a los mejores datos posibles en cada una de las variables macroeconómicas que se manejan. Y bueno, uno de los elementos fundamentales, sabemos que una matriz insumo-producto es una fotografía, es una radiografía. Pero ¿qué pasa si nuestro cliente se está moviendo en esa radiografía? Por la radiografía nos va a salir movidita. Y uno de los elementos pues es seleccionar dentro del esquema general un año con cierto grado, primero, de disponibilidad de la información, que es una restricción. Segundo, que sea un año que relativamente en términos generales sea un año con características de cierta normalidad. Dije cierta normalidad. Porque cualquiera me preguntaría, en el año 2008 empezamos con un problema de crisis. Bueno, pues en el caso de México realmente el impacto o el efecto fue en el primer trimestre del 2009, que no solamente tiene una repercusión sobre los fenómenos que se absorben del exterior, sino también, en particular, recordemos para los que vivimos aquí, un evento de orden de salud, la influenza. Y bueno, este es el esquema de toda la información que venimos utilizando y que significa, si ustedes observan ahí, una explotación intensiva de los censos, de los registros administrativos que se ordenan en un solo clasificador y en el marco conceptual del sistema y dentro del esquema de las mediciones que puedan estar en insumo-producto. Algo que es relevante. Aquí obviamente ya se hablaba en términos de la historia sobre distintas matrices de insumo-producto, pero lo que tenemos que destacar es que esta matriz de insumo-producto sale, o los cuadros de oferta y utilización, por primera vez con toda la infraestructura estadística del país, no con una actualización en términos de método RAS, por primera vez sale a los 5 años después de realizar el ejercicio anterior. Ese es un punto. El otro punto es que a partir de este momento estaremos hablando precisamente
de articulaciones o de revisiones y de cambios de año base cada 5 años. En el año 2018 estaremos haciendo de nuevo una matriz de insumo producto y el cambio de año base del sistema de cuentas nacionales. Por otro lado, si ustedes observan los años, realmente la de 1970 sí partió y se dio a conocer en el año 1978. 8 años después, resulta que se publica la de 1980, se realiza un cambio de año base sin matriz en el año 1993, que después de cerrado el periodo son 3 años, pero que significa un periodo de cerca de 10 años, y los periodos en su elaboración cada vez, o cuando menos en esta ocasión, pretendemos irlos acortando para tener información mucho más oportuna. Y solo por mencionar algunos de los elementos, hay 58 temas en términos de lineamientos internacionales que modifican los cuadros de oferta y utilización, las matrices de insumo producto y las cuentas nacionales. Hasta el día de hoy hemos aplicado de esas recomendaciones 37 temas de los 58. Pongo un caso, las actividades informales. Sabíamos que estaban implícitas en el sistema de cuentas nacionales, ahora las podemos ver en términos del sector informal, mediciones o hemos hecho mediciones que son explícitas. Puedo tocar el resto de los temas, pero son muchísimos. Simplemente vale destacar que en materia de instrumentos financieros, solamente desde la actividad del sector financiero estamos hablando y su relación con el resto del mundo, estamos hablando cerca de 16 temas, que estos los seguiremos abordando conforme a un subsistema de información distinto. Cómo se va actualizando la balanza de pagos que realiza el Banco de México, por un lado, y también los activos y pasivos financieros que en un momento determinado se generan por la Banca Central y Comisión Nacional Bancaria de Valores, y estamos haciendo un esfuerzo para que a nivel no solamente de la matriz de insumo producto, sino también en términos de los flujos financieros, se vean reflejadas estas recomendaciones para alcanzar la mayoría de las sugerencias. También se consideraron pues las consultas correspondientes a distintos funcionarios públicos, hemos estado cerca de los usuarios, de especialistas y de todas sus recomendaciones o intervenciones que hemos tenido, de sus opiniones, pues estamos prácticamente adoptando cerca del 13-14%. Algunas son el 57% que ustedes ven son realmente comentarios, dudas que hemos atendido en su momento. Algunos de los impactos que vamos a ver en la matriz insumo producto. Un punto en particular es, por ejemplo, la investigación y desarrollo. En la base del año 2003, con los lineamientos internacionales del sistema de cuentas nacionales de 1993, la investigación y desarrollo formaba parte de manera implícita de los costos que tenían las industrias. Ahora, lo que se solicita como un elemento de implementación, que también es una repercusión dentro de las mediciones de la matriz de insumo producto y del cuadro de oferta y utilización, es que ya no se puede considerar más como un costo o un gasto corriente de las industrias, sino forman parte de la inversión. Y en ese sentido, pues el efecto directo es que se disminuye el consumo intermedio, ¿verdad? Y aumenta la formación bruta de capital y el Producto Interno Bruto. Lo mismo está sucediendo en términos de tratamientos de otros intangibles como son las bases de datos, programas, etcétera, que estamos incorporando. En este caso estamos incorporando lo que podemos ver en el mercado, lo que cada quien, por ejemplo, de las industrias produce de software para sí mismos, no lo podemos medir, pero estamos observando precisamente aquellas que en un momento determinado podemos obtener del análisis de microdatos para generar, y de nuevo observamos un cambio, ya no es un costo, sino que ahora también se forma parte de la inversión e incrementa el producto. Algunos otros elementos tienen que ver con la propiedad intelectual, patentes,
elementos que se pueden estar manejando y que también estaban implícitos en términos de los costos y ahora lo estamos incorporando como parte de la inversión, aumentando el producto. Algunos otros elementos son los originales para esparcimiento que tienen el mismo efecto, así como, bueno, aquí hay un cambio fundamental, los sistemas de armamento y sus tecnologías. Se salga de la parte del gobierno todo el armamento que se consideraba como un consumo intermedio y se incorpora ahora como parte de la formación bruta de capital. El consumo del gobierno o el gasto gobierno se le da un tratamiento específico y tiene repercusiones muy particulares. Algunos de los elementos son unidades como empresas holdings o como tenedoras, empresas tenedoras, o como unidades que prestan, auxilian a las industrias productoras que en un momento determinado se consideraban parte integrante de un establecimiento, de una actividad en particular. Ahora se distribuye y eso repercutía incluso en el enfoque regional para tener niveles de concentración a lo mejor sobre la producción que se genera más en el Distrito Federal o en las grandes ciudades como Monterrey, etcétera. Y esto genera una distribución del efecto en términos del Producto Interno Bruto, pero también en términos de actividades dentro del insumo producto. Un elemento fundamental es que ya de antemano pues podemos observar algo que puede tener un efecto positivo o negativo. Los intereses pagados menos recibidos y que se asumían como un costo en general de las funciones de producción, denominados los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, se observaban por afuera. Ahora los estamos distribuyendo de acuerdo a cada una de las actividades económicas que utilizan este tipo de elementos, generando en un momento dado distintos cambios positivos o negativos dentro de la matriz insumo-producto. Yo creo que de manera muy concreta, lo que podemos decir a través de esto que hemos manejado es que la matriz insumo-producto utiliza un nuevo clasificador. Estamos hablando de alrededor de 814 actividades que se van a presentar. Estamos hablando de un esfuerzo de articular el comercio exterior, en términos de vincularse con la clasificación específica. Estamos hablando de una homologación de todas las estadísticas, estamos incluso dando un tratamiento adecuado acerca de las rentas de la propiedad, particularmente en el petróleo. Y bueno, pues seguramente para el 20 de agosto no solamente tendremos los cuadros de oferta y utilización 2008, la matriz insumo producto simétrica 2008 con todos estos efectos, sino otra serie de indicadores que haremos, son 14 productos los que vamos a sacar en la misma fecha. Y esto con lo único que quiero ya para terminar es señalar que la matriz insumo producto y las cuentas nacionales son una misma cosa en nuestra realidad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Le pido sin más a Martín que haga por favor sus comentarios. Bien, en primer lugar agradezco mucho a los colegas de la Facultad de Economía y a mis colegas del INEGI el haberme dispensado la responsabilidad de comentar una exposición que es muy variada y rica en su contenido, porque alude a un tema central que es la constitución de todas las bases de información con las que trabajamos en México los economistas para conocer la evolución y la trayectoria de la economía mexicana. En segundo lugar, voy a hacer una evocación, y disculpen el carácter personal, pero tiene que ver con algunas cosas que voy a decir después. En 1980, Ciro Velasco, aquí presente, era el director general de Estadística y me invitó a trabajar en esa dirección
y tuve la oportunidad de trabajar con el matemático mexicano Alberto Ruiz Moncayo, que en ese momento era el asesor del director. En ese momento, Alberto Ruiz Moncayo, un probabilista destacado, especialista en procesos estocásticos, que conocía a fondo las necesidades que debía tener la información para que se pudiera hacer análisis estadístico según las características específicas de los datos, decía, con la información tan limitada en términos de frecuencia y periodicidad que tenemos, es imposible hacer análisis de gran nivel estadístico en México. Y se encargó, dentro de esa actividad, de enriquecer las bases de datos para hacer en particular análisis de insumo-producto. Esa creo que es una lección que el INEGI aprendió y que hoy nos lo dice el director de Cuentas Nacionales. El 20 de agosto habrá 14 productos que cubren ampliamente las necesidades de información. El problema se invirtió. Ahora tenemos una cantidad de información tan grande, como decía el doctor de Alba, que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a usar esa información para hacer análisis de la trayectoria, de la evolución, del cambio estructural de la economía mexicana. Creo que Francisco puso algunos temas que también eran cruciales hace más de 30 años. La idea de que el principio ordenador del conjunto de las estadísticas de un país reposa sobre el marco de recomendaciones internacionales que están compiladas en los manuales de los sistemas de contabilidad nacional. Y quiero destacar 4 aspectos que él mencionó y que me parece que son cruciales. En primer lugar, el poner en el centro del circuito económico los sectores institucionales, lo que hace posible establecer una lógica de agentes, cuentas, transacciones, que permite analizar la economía desde la perspectiva de los modelos económicos que parten del comportamiento de los agentes para interpretar las interacciones, para microfundar las conductas y para pasar de ahí al análisis agregado. Una segunda cosa que señaló Francisco y que considero que es sumamente importante es la preocupación por la valoración de las actividades y por los sistemas de precios asociados a cada una de las actividades económicas. Esto ha sido realmente un salto fundamental en el proceso de construcción de todo el sistema de cuentas nacionales en México. Cuando nosotros trabajábamos sobre información estadística hace muchos años, los sistemas de precios asociados eran sistemas de precios todavía muy elementales, tanto por actividades como por los insumos y los productos que eran parte de esos procesos. Una tercera cosa que señaló Francisco y creo que hay que destacar especialmente es el énfasis puesto por medir también las transacciones con el resto del mundo en términos del valor agregado que se genera en México cuando estamos haciendo exportaciones. Para economías altamente exportadoras, en particular para la economía mexicana, ese es un elemento central. Pero al mismo tiempo pasa a ser un elemento central para el análisis del funcionamiento de la economía global. Y México está en la orientación, en la línea de contribuir en ese sentido al análisis del desarrollo de los procesos de cadenas globales de valor a nivel mundial. Y un cuarto aspecto que creo que es muy importante de los que Francisco expuso es el que tiene que ver con la preocupación de que la matriz de insumo-producto, como toda información que proviene de un proceso dinámico, es una fotografía en un momento del tiempo.
y es fundamental que esa fotografía sea una fotografía fidedigna. Y en ese sentido, creo que las operaciones que tienen que ver con lo que él llamó el cambio de año base son fundamentales para que logremos que esa fotografía sea lo más fidedigna posible. Estos temas creo que son torales para el desarrollo del sistema de cuentas nacionales y en el centro de ese sistema de cuentas nacionales de la matriz de insumo-producto y más extendidamente de las matrices derivadas de contabilidad social para el conjunto de la economía. Quiero señalar ahora y comentar 4 puntos que me parece que el INEGI ha comenzado a trabajar, pero donde los investigadores estamos ansiosos porque se desarrolle en mayor extensión y profundidad la información que el INEGI ya está aportando. Señaló Francisco el esfuerzo por alinear la contabilidad del sector o de la industria financiera a las recomendaciones internacionales. Creo que para nosotros será sumamente importante que la contabilidad de las transacciones de instrumentos financieros que hoy recopila en su sistema el Banco de México sean consistenciadas, sean compatibilizadas con lo que el INEGI hace en términos del sistema contable de los sectores institucionales. Me parece que hay avances impresionantes, tanto en lo que ha hecho el INEGI como lo que ha hecho el Banco de México, pero para nosotros advertir cómo es el intercambio de instrumentos financieros entre agentes residentes y no residentes, en particular en la relación privilegiada con Estados Unidos, es un elemento fundamental para comprender el proceso de crecimiento o de largo estancamiento de la economía mexicana. En segundo lugar, los temas asociados a la distribución del excedente bruto de operación es un elemento fundamental para entender la distribución del ingreso. Tener una clasificación mucho más precisa de la distribución de ese excedente en términos de sectores de apropiación de ese excedente que no están dentro de la economía formal, tener idea de cómo se distribuyen esos ingresos en términos de los trabajadores por cuenta propia, de otros tipos de organizaciones que no son registradas como empresas formales, pasa a ser un tema central de la economía mexicana. En tercer término, Francisco marcó ahí que se está trabajando sobre las tablas de origen y destino de la formación bruta de capital. Quienes trabajamos sobre problemas que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, esperamos que eso lleve a una contabilidad de los acervos físicos de capital que tiene un rezago largo respecto a las necesidades establecidas por el análisis económico en México. Y por último, una referencia a un gran avance al que se ha referido Francisco, que es la consideración de los gastos de investigación y desarrollo experimental. Como ustedes saben, ese es un elemento central para establecer el papel que cumple una parte muy importante de la generación del conocimiento dentro de la economía y que es parte del análisis de nuestra trayectoria de crecimiento en el marco de una economía cada vez más dominada por actividades donde el insumo central ya no es la información, sino el conocimiento. Y ese tipo de contabilidad separada, incluso probablemente con un sistema, un subsistema de la cuenta de formación bruta de capital, sea central para lo que nosotros podamos hacer en el futuro en esa materia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Dado el ajuste preciso al tiempo disponible, tanto por Francisco como por Martín, estamos recuperando tiempo para pegarnos a lo dispuesto en el programa. Con ese propósito de seguirnos apegando al programa, sin más, les pregunto a ustedes si tienen preguntas, por favor, expresarlas ahora, ya sea en la papeleta que se les ha distribuido, si es que me la pasan, o bien si prefieren hacerlo de viva voz, lo único que les pediría es que nos dijeran su nombre y de qué institución viene, y que fueran muy específicos o concretos en la pregunta. Esperamos preguntas o intervenciones de ustedes. No hay preguntas ni comentarios, por favor. Sí, mi nombre es Alejandro Brugués, del Colegio de la Frontera Norte. Mi pregunta sería si nos puede comentar acerca del acceso a los microdatos que recientemente el INEGI ha puesto como parte de las opciones para las consultas de estadísticas del instituto. ¿Les parece si es que hubiera otra u otras preguntas, podríamos recoger 3 y posteriormente darle la palabra a Francisco y a Martín? Buenas tardes, soy Jorge Alvarado de la Secretaría de Economía y me gustaría preguntar si pudiera abundar un poco más acerca de la integración en cadenas globales de valor. ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo? ¿Qué tipo de detalles se está viendo en cada uno de estos análisis? Gracias. ¿Alguien más? Aquí, exactamente, gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Luis Ortega, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Economía y relacionado con lo anterior, acabo de leer un trabajo que hizo el Banco Central Europeo, digamos, que busca identificar lo que son las cadenas justamente globales de valor, y para eso juntaron para la Unión Europea los cuadros de oferta y utilización más los sectores institucionales, ¿verdad?, antes de llegar a la matriz de insumo-producto, en una lógica, digamos, from whom to whom, para poder identificar precisamente esas cadenas globales de valor. Este ejercicio lo ha hecho el INEGI, es decir, juntar esos cuadros de oferta y utilización junto con, mezclar con sectores institucionales. Gracias. Francisco, si quisieras iniciar las respuestas y luego le pediría a Martín si tiene algún comentario a las mismas. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a empezar por la última, que es la que tengo ahorita en la memoria. Por ahí en algún momento dado yo decía que el cuadro de oferta y utilización era el punto de origen para determinar incluso todo el sistema de cuentas nacionales. Los cuadros de oferta y utilización se ven por actividades. Su articulación está dada cuando vemos ya el otro lado, no vemos actividades, sino que vemos sectores institucionales. Toda esa producción o todo ese conjunto de bienes y servicios tiene también su origen en una unidad institucional que puede ser llamada empresa, gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho algún trabajo como parte de un proceso de investigación para articular, pero es un proceso de muy largo plazo, para articular resultados, incluso tratamos ahí de manejar, no se da a conocer, es un trabajo que se ha hecho internamente, articular principalmente todos los saldos que aparecen en las cuentas por sectores institucionales y ver cuál puede ser el efecto que se pudiera tener en otras transacciones asociadas a los sectores institucionales en relación a un comportamiento, a lo mejor del cambio de un impuesto. Esto lo hemos manejado simplemente para
acercarnos a nuestros usuarios y decirles para qué sirve el insumo producto y para qué en un momento dado se puede estar explotando las cuentas por sectores institucionales, pero esto significa que tendría que ir más allá en términos del análisis académico y de modelaje para determinar los elementos que desee cada uno de ellos investigar. Yo puse ahorita un ejemplo. Por otro lado, voy a tratar de contestar tres ideas en términos de lo de cadenas de valor. ¿Qué estamos ofreciendo? Bueno, primero que nada yo hablaba que en el entorno internacional se está generando un nuevo manual de la producción global. ¿Qué se debe entender esta? Pero también en un momento determinado existen un sinnúmero de elementos que todavía se están discutiendo en el entorno global. Por ejemplo, y aquí viene un rubro específico. Si yo me pongo a pensar en una maquiladora mexicana y la comparo a lo mejor con un organizador de un proceso de producción que no tiene insumos pero que tiene proveedores y que se pone en contacto y en un momento determinado con esos proveedores organiza un proceso de aprovechamiento de materias primas para generar un bien intermedio, pero además, por ejemplo, tela, y además tiene otro digamos, una industria con la cual puede estar manejando y puede llegar a producir un vestido de moda y además colocarlo en tiempo específico, en un momento determinado, que vive en México, pero que esta organización la hace con el resto del mundo en distintos países, pues resulta que aquí viene un concepto fundamental. Se debe considerar el movimiento de los ingresos de esa producción como parte del país porque fue mexicano el que organizó con otros países un proceso de producción en distintos países y llegar al final. Bueno, pues se supone que cada país que intervino generó una especie de valor agregado. Pero dentro de las discusiones está que si tiene la propiedad intelectual, podría o debería de articularse su producción aquí en México porque fue el mexicano residente el que originó ese proceso de producción. Es una alternativa. Y además irlo fraccionando en cada una de las etapas. Si yo pienso ahora, comparo con una maquiladora o con un bien para procesamiento, viene otro problema, porque la propiedad de los insumos hasta ahorita se define como un elemento para considerar que las mediciones dentro del sistema de cuentas nacionales se realicen en términos netos, es decir, que solamente se compute el valor agregado que se genera por esa actividad. Aquí el problema es cómo saber si hubo un cambio de propiedad o no de los insumos. Lo que estamos haciendo para ofrecer en una primera instancia, en términos de los análisis de cadena de valor, son cuadros complementarios que nos permitan conocer no solo a las maquiladoras, sino también otras industrias manufactureras que tienen bajo un árbol de decisiones, es decir, bajo un conjunto de criterios, que son productoras de bienes, porque muchas veces ya se mezclan, no se pueden separar, que son maquiladoras, más aquellas que por la participación extranjera, y aquí tenemos que ver a los holdings, a las controladoras de origen extranjero, etcétera, por participación extranjera tienen una injerencia globalmente por el tipo de decisiones y el tamaño de sus importaciones y exportaciones. Estos son los elementos y con eso estamos hablando de cuadros complementarios donde vamos a poder identificar el valor agregado de exportación global de las manufacturas, que ya después faltaría distribuirlas al observar
o generar una serie de análisis. La OCDE ha venido trabajando mucho en ello, de articular, y la Organización Mundial del Comercio, de articular matrices de insumo-producto para ver cuáles son los efectos en un momento determinado de cadenas de valor, industria por industria y a nivel global o a nivel mundial. Este será un insumo de explotación para que se pueda dar una mayor precisión en las estimaciones que se puedan generar dentro de las mediciones de cadena de valor. Creo que profundicé un poco. Y por último, microdatos. Bueno, ya el instituto, muy brevemente, tiene ya un esquema previsto para que los investigadores en un momento determinado se suscriban haciendo su requerimiento de microdatos. Se tiene que establecer una especie como de convenio en específico, Alejandro, para que se garantice en un momento dado la confidencialidad de la información, conozcamos los propósitos de la investigación y al mismo tiempo puedan tener accesibilidad a los datos, a los microdatos particulares. Solamente, reitero, seguiremos cuidando la confidencialidad de la información. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Le pediría a Martín que cierre con palabras finales en sus comentarios o reacción a las respuestas y preguntas. Simplemente decir que lo que vamos a presentar a continuación es sobre lo que se está haciendo respecto a cadenas globales de valor. Gracias. Muy bien, cierro solo con la noticia buena, excelente que nos dejó Francisco, de que pues en menos de un mes tendremos ya publicada la matriz insumo-producto 2013 y con la explicación detallada que nos hizo, su vinculación estrecha, explícita con el sistema de cuentas nacionales a escala macro. Les agradezco mucho la atención a la mesa y a los participantes de la próxima los invito a que vengan a usar sus lugares. Gracias.